Presentación introductoria. Ruta del sector energético hacia las emisiones netas cero en Colombia. Hugh Hopwell, analista senior de energía, Agencia Internacional de Energía. Panel, Transición energética y gas natural. Una aproximación desde los centros de pensamiento. Ed Crooks, vicepresidente para las Américas de Wood Mackenzie. Daniel Reyán, director técnico de Petróleo y Gas, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAGP. Clarisa Brandao, investigadora senior, Fundación Getulio Vargas. Tomás González, director Centro Regional de Estudios de Energía CRE. Juan Benavides, investigador FEDesarrollo. Hugh Hopwell, analista senior de energía, Agencia Internacional de Energía. Modera Camilo Morales, secretario general Naturgas. Señor Hugh, adelante con su presentación introductoria. Bienvenido. Thank you very much for the invitation to speak here at Naturgas. I will start by saying, disculpe, mi español no es bueno, so I'm going to be presenting in English, but I will try and make it slow and steady so it's not too complicated for you. So I'm going to be presenting here a report that the International Energy Agency published in November last year titled An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions for Colombia. And this is off the back of Colombia having pledged to reach net zero emissions by 2050, reducing emissions by 90% compared to their 2015 emissions, with the remaining 10% of emissions to be covered through offsets such as carbon sequestration. At the request of Colombia, the IEA worked in collaboration with the government to develop a roadmap for the energy sector to achieve this target. And I'm going to take you some of the key points that are presented in the report. Now, this roadmap is taken from the IEA's announced pledges scenario, also referred to as APS, which is modeled within the framework of the World Energy Outlook and its global energy and climate model. The announced pledges scenario assumes that net zero emissions pledges are met in full and on time, regardless of whether they are currently backed by detailed implementing laws, policies, or regulations. And an important point on this scenario for Colombia, which has pledged to reach net zero emissions, this APS represents a pathway, not necessarily the pathway to achieve net zero emissions. So first, to set the scene, Colombia has been a story marked by growth. Its population has grown by 35% since 2000, and its GDP grown at an average annual rate of 2.6% since 2015, twice the regional average of 1.2%. In parallel, its energy demand has increased, almost doubling since 2000, as you can see here, to 2 exajoules. And fossil fuels account for the largest share of demand at 75%, with oil making up most of this, mostly to meet transport, followed by natural gas and coal. Hydropower and modern bioenergy make up most of the balance, with hydropower playing an important role for electricity generation. However, Colombia, in fact, holds some characteristics that work in favor to follow a pathway to net zero emissions, thanks to several key structural aspects of its energy system. Firstly, Colombia's energy demand is structurally low, about half the world average energy demands per capita.
And several factors help drive this. A higher ownership rate of 2- and 3-wheelers, more suited to navigate the country's congested cities, relatively low space heating demands from the population which live in its temperate climate zones, and a strong light industry sector, such as in food processing. And secondly, Colombia has a strong base of clean energy resources thanks to its geography. And this includes a strong base resource from solar and wind, along with the remaining potential to expand hydropower, plus even some geothermal resource. And the resources represent a strong base. For example, Colombia's solar capacity factors are around 20%, above the global average of 14%. Now, Colombia's energy demand growth has been met in part by fossil fuels, and this has led to rising emissions over past years. Carbon dioxide emissions have risen by 20% since 2015. But Colombia has pledged to reach net zero emissions by 2050, reducing emissions by 90% compared to their 2015 emissions, with the remaining 10% covered through offsets such as carbon sequestration. So the roadmap presented here shows a pathway to meet that goal. As I said, it's not the only other pathway. There are multiple possible pathways that could be taken depending on how clean energy technologies are implemented and their mix. Broadly speaking, the roadmap can be thought of as having 2 phases. So the first phase, through to 2035, concentrates on power sector decarbonization to restart reducing the reliance on fossil fuels in the power sector. And this in turn reverses the trend of increasing emissions. This power sector decarbonization is achieved through expansion of renewables, with solar PV leading, reaching capacity of 33 gigawatts by 2035. And that, combined with wind, together accounts for half of the emissions reduction in this first phase to 2035. At the same time, electrification in end-use sectors starts to gather pace, with sales shares of electric vehicles rising to 80% by 2035. And amongst this first phase, natural gas will fall to 12% of total energy supply in that first phase. The second phase follows from 2035 to 2050, where the electrification of end use accelerates, with electricity demand doubling over that period. Deployment of clean energy technologies is made at scale. Electrification of road transport, substituting oil, leads to electricity demand growth and contributes to almost half of the emissions decrease. And the key driver is the increasing electric vehicle sales, which we'll cover in more detail on the next slide. But electrification is also increasingly deployed in industry and for cooking and water heating in buildings. And to support the corresponding growth of electricity demand, the power sector will see continued solar PV and wind expansion, together with dispatchable electricity generation from sources that include bioenergy, geothermal, and nuclear. And by the end of this phase, in 2050, natural gas as a percentage of total energy supply will have fallen to 4%. Turning to focus on that transport story a little and the role of electric vehicles for decarbonization. Transport is central to Colombia's decarbonization challenge, accounting for 40% of its CO2 emissions, with oil supplying about 90% of transport energy demand today. And Colombia's vehicle ownership structure is notable compared to some other parts of the world. It has a very low car ownership, below 1 in 10 people, and it has exceptionally high 2- and 3-wheeler vehicle type ownership, nearly 1 in 5 people owning one, driven by their affordability, their low fuel use, and suitability for the congested roads. And this translates into a vehicle stock dominated by 2- and 3-wheelers,
which account for around 70% of all road vehicles in 2024, while cars make up a much smaller share compared to advanced economies. Looking ahead, rising incomes drive strong growth in car ownership, though. In this scenario, the car stock more than doubles by 2050 relative to today, and gradually the gap with the global average narrows, while the 2- and 3-wheelers remain an important part of the stock. And the growing vehicle ownership and increased bus activity raise transport demand in the medium term, with total demand around 8% higher by 2035 compared to today. And electrification marks a turning point for the vehicle stock and fuel mix, and is a key driver of that long-term decarbonization. Battery EVs reach around 80% of new car sales by 2035, rising to nearly 100% by 2050 compared to just around 60% today. And consequently, the transport oil demand peaks around 2029, and by 2035, oil provides around 3/4 of transport energy demand. By 2050, just 1/4. Focusing some more on the electrification of Colombia's energy system now. So total electricity generation in this scenario grows very rapidly to 2050, increasing from around 90 terawatt-hours in 2024 to 370 terawatt-hours by 2050. And that corresponds to an average annual growth rate of over 5%. And this ambitious acceleration, up from 3.4% annual growth from 2000 to 2024, outpaces the average in Latin America and Caribbean countries of 4.1%. Transport electrification is the single largest driver of demand growth, accounting for around 1/3 of the total increase in electricity generation to 2050, reflecting that rapid uptake of EVs that the previous slide showed. And to meet the strong growth in electricity generation from low-emission sources increases rapidly, meeting all the additional electricity demand in place, displacing most fossil fuel-based generation by 2050. Coal-fired generation is fully phased out by 2040, and natural gas-fired generation declines by nearly 90% by 2050, sharply reducing emissions from the power sector. And the power sector mix continues to diversify with low-emission sources. Solar PV grows rapidly, becoming the second largest source by 2035 in this scenario, and the largest source by 2050, generating over 125 terawatt-hours and accounting for nearly 40% of electricity supply. Nuclear power enters the generation mix after 2040, and together with bioenergy, accounts for the most of the remaining generation by 2050, complementing variable renewables. Annual capacity installations of renewables and nuclear expand significantly, rising from around 16 gigawatts in 2024 and dominated by hydropower, to 60 gigawatts in 2035 and 120 gigawatts in 2050, as solar PV, wind, bioenergy, geothermal, and nuclear build into the mix. And this rapid expansion and diversification of electricity generation has implications for the investment required. So just to look a bit more closely at Colombia's investment story, from 2015 to 2024, energy sector investments were made mostly in fossil fuels. And during this period, for every $1 spent on fossil fuels, just 25 cents was spent on clean energy. However, that pattern is reversing, and 2025 looked set to be the first year where clean energy investments exceed those for fossil fuels. And that pattern shift will continue. In this roadmap, from 2024 to 2035, every $1 spent on fossil fuels will see $2 spent on clean energy. And the ratio will increase even further for the second phase through to 2050,
when, although spending on fossil fuels will not disappear, every $1 spent on fossil fuels will be matched by $10 spent on clean energy. And this clean energy investment will be necessary, especially in the power sector, where the expansion of renewables will need to be accompanied by improvements in grids and built out of storage. The source of his investment to support this will clearly be important. In 2035, 80% will continue to come from the commercial sector and be followed by 15% from public sources, and the remaining from development finance institutions. And just finally, the pathway will bring many opportunities to the people in Colombia, but also challenges. Shaping the transition in a just way is one of the key priorities of the current government and continues to play a key role in the pathway. 4.2 million people, mainly in non-interconnected zones, will gain access to clean cooking by 2030 in this scenario. And that will require annual investments of around $38 million per year. But reducing that use of firewood alongside electrifying transport in cities and decarbonization of industry also helps improve air quality and reduces the number of premature deaths by around 100,000 by 2050, compared to a pathway under stated policies. And the decarbonization pathway also leads to a fundamental transformation of Colombia's energy system. Fossil fuel-related revenues today account for around 10% of GDP, and they're an essential part of the national budget. But as current production matures in the absence of new investments and global demand declines in this general announced pledges scenario, domestic production decreases to lead to a market size around 20% of the current one by 2050. At the same time, the clean energy market expands fivefold by 2050 through domestic value creation from the installation and maintenance of renewables, hydrogen, and biofuel production. These shifts can help offset employment losses in the fossil fuel sector, and we estimate by 2035, 85,000 new clean energy jobs would be created. And finally, a more electrified system can reduce dependency on fossil fuel imports, for example, refined oil products for the transport sector. However, there are also risks that need to be associated with increased electrification, highlighting the role of energy security. Climate change will affect the outputs of hydropower plants with up to a 25% reduction by 2100, our modeling suggests. And integrating the growth of variable renewable resources requires doubling the grid length, a challenge that should factor in climate risks such as natural wildfire hazards from that expanded grid network. The grid also needs to operate more flexibly with active components, but also with the support of batteries and low emissions dispatchable sources. And we estimate 50 gigawatts of battery storage will need to be installed by 2050. So that is an overview of some of the key findings of this report. If you go to our website, iea.org, you will find it there in both English and Spanish versions. But for now, I will pause there. Bueno, muchísimas gracias, Hugh, por esta presentación que es un poco el abrebocas de esta sesión post-almuerzo. Creo que en este día y medio que llevamos de Congreso Naturgas hemos hablado mucho de la institucionalidad, hemos hablado mucho de políticas públicas, del camino que debe seguir el país de aquí al 2030, de la cadena de valor, hemos hablado de producción, del potencial que tiene el Caribe colombiano, tanto en tierra como costa afuera, pero siempre para cada Congreso Naturgas agregamos una conversación disruptiva. Y creo que es curioso porque la transición energética ahora puede ser lo disruptivo.
porque llevamos hablando un poco más de 24 horas de seguridad energética. Y sorprende mucho este estudio de la Agencia Internacional de Energía, porque tal vez en las cuentas de los centros de pensamiento no están las guerras, ni las crisis, ni los ciclos políticos. Y pues estamos en medio de una tormenta global con el cierre del estrecho de Hormuz, con las decisiones arancelarias por parte de la administración Trump. Así que todo esto cambia las perspectivas del sector energético, pero aún así queremos discutir con ustedes este tema tan esencial como la transición energética y el rol del gas natural en ella. Y quiero empezar con Tomás González, porque Tomás pues, es un experto también en modelación y aparte de ser un gran exministro, tiene una idea del gas natural y su rol en la matriz energética colombiana bastante interesante, pero en este mismo estudio de la Agencia Internacional de Energía vemos que el gas natural llega solo a representar el 1% de la capacidad de generación, ¿no? En Colombia para el 2050. Entonces yo quería preguntarte, Tomás, ¿cuál es ese rol que debe tener el gas natural dentro de la planificación energética en Colombia de aquí a los próximos 20 años, digamos al 2050, para alinearlo con el estudio de la agencia? Gracias, Camilo. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este panel. Yo lo primero que quisiera decir es que me sorprendió de la conclusión de la presentación que acabamos de ver, que no había nada de gas natural ahí. Y yo creo que eso es un problema porque el gas natural es un energético absolutamente fundamental para lo que se viene en Colombia. Y tal vez lo que diría viendo la ausencia del gas en esa lámina lo resumiría en una frase. Y es que sin gas natural la transición energética no es que sea verde, es frágil. Y eso es muy importante tenerlo presente. Y el gas natural, fíjense que los energéticos al final del día, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesita un país de los energéticos? Necesita tres cosas fundamentalmente. Lo primero es que haya seguridad en el suministro, es decir, que el energético esté ahí cuando las empresas lo necesitan, cuando la gente lo necesite. El segundo elemento que necesita es que sea asequible, es decir, que sea comprable, que la gente pueda acceder a ese energético y que no sea una carga que reduzca la competitividad o el bienestar de los hogares y las familias. Y la tercera cosa que necesita uno de los energéticos es que idealmente tengan el menor impacto ambiental, que hoy en día eso se aproxima a qué pasa con las emisiones. El problema que hemos tenido en Colombia y en el mundo entero es que nos obsesionamos tanto con el tema de las emisiones que descuidamos el tema de la seguridad del suministro y el tema de la asequibilidad. Y se politizó, gracias a eso se politizó tanto que eso hizo que descuidáramos mucho los otros dos problemas, y es lo que estamos sintiendo hoy. Hoy la coyuntura presente de Colombia es una coyuntura en que tenemos mucha incertidumbre del suministro de gas en los siguientes 5 años. Entonces usted me pregunta, ¿y la planeación qué? Con esta introducción, ¿y la planeación qué? Cuando uno mira esos tres elementos en el caso del gas, lo primero es que en términos de seguridad el gas debería poder ser un energético confiable. Tenemos suficientes reservas por desarrollar que deberían darnos esa tranquilidad. Tenemos además un mercado que es cada vez más líquido en el mundo. Tenemos vecinos que deberían ser superavitarios en gas en la medida en que la situación política y económica mejore. Entonces deberíamos tener las condiciones para que sea confiable. Cuando uno piensa en asequibilidad, el gas natural, el principal atributo que le ven los consumidores es el precio. El gas ha estado ahí y ha sido un combustible barato, ha sido un combustible confiable. Entonces tiene como serlo. Y el tercer elemento, Camilo, es que el gas, por supuesto, que tiene un rol en ir bajando las emisiones en la medida que sustituya combustibles que generan más emisiones. Entonces, el rol del gas en la planeación energética, el planeador lo que tiene que hacer, en mi opinión, es concentrarse en que la seguridad del suministro esté, en que la disponibilidad. Si hace eso, el gas se encarga de ser asequible y el gas se encarga de reducir emisiones. Pero de nuevo, si no, termino por donde arranqué, si no metemos al gas en el centro de la transición, de la planeación para la transición, no vamos a tener una transición más verde, sino más frágil. Gracias, Tomás. Para los periodistas o los amantes del Twitter, y no le quiero quitar a usted la frase, sin gas natural, la transición no es verde, es frágil. Ese está muy bueno y lo podemos ir acuñando. Y hablabas también del vecindario. El vecindario está lleno de gas, abundante, en el Brasil, costa afuera, pero hoy día
ante la situación de Qatar y el Medio Oriente, los ojos están volcándose a este hemisferio y la Argentina, como en el fútbol, vuelve a jugar un papel fundamental, Daniel. Lleno de recursos, el desarrollo de Vaca Muerta, lo mencionábamos, puede ser una fuente significativa para la región. Y esto también puede ser interesante. ¿Cómo logró Argentina hacer del fracking su transición energética? Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia y especialmente agradecer a Luz Estela Murgas por la invitación a participar de este importante evento y también muy especialmente a Pedro, quien me ayudó mucho para que pudiera llegar hasta aquí. Solamente en 2 palabras quiero contar qué es el instituto al que yo represento. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas en la Argentina está considerado como el referente técnico de la industria. Tiene una lista de membresías de más de 160 empresas, que son prácticamente todas las que actúan en el ámbito de la industria del petróleo y del gas en el país. También, siendo el core que tiene el instituto, las comisiones técnicas, vale la pena decir que durante un mes de actividad pasan por el instituto alrededor de 500 profesionales que están trabajando en las más de 35 comisiones técnicas que tenemos hoy en día. Dicho eso, quiero decirles que como contexto general de mi exposición en el día de hoy, en la Argentina el gas natural y el petróleo explican el 85% de la energía primaria y el gas representa más de la mitad del consumo energético total. En consecuencia, en términos comparativos, la matriz argentina es significativamente menos carbonizada que otros países, lo que se refleja en que Argentina aporta el 1% de las emisiones globales únicamente. Con respecto al tema de la transición, es importante decir que Argentina está en una posición privilegiada, digo yo, dado que desde el punto de vista geológico tenemos la gran oportunidad de desarrollar a Vaca Muerta, que con su inmensa cantidad de recursos nos brinda la posibilidad de utilizar el gas como combustible de transición. Vaca Muerta hoy produce más del 65% de los más de 140 millones de metros cúbicos por día que se produce en el país y tiene una reserva de 255 TCFs. Según el cálculo que hemos realizado a pedido de la Secretaría de Energía de la Nación el año pasado, a través de un grupo de profesionales del área de geociencias que actúa en la Comisión de Exploración y Desarrollo del Instituto. Destacar que en términos de transición energética, Argentina utiliza como fuente principal para la generación de energía eléctrica al gas, cubriendo el 98% de los combustibles de la demanda de las centrales térmicas, representando más o menos 55 millones de metros cúbicos de gas por día. A su vez, también el país ha consolidado su transición energética con más de 7 gigawatts de capacidad instalada en fuentes de energía renovable, cubriendo cerca del 18 al 40% de la demanda eléctrica según el periodo, con la energía eólica como líder, aproximadamente el 50 al 75% es energía eólica de la producción renovable, y seguida por la solar, que hoy día cuenta con varios proyectos de parques en construcción. También es interesante decir que en términos de eólica tenemos un factor de uso de un 50%, que considerándolo con respecto a otros números, es un número verdaderamente alto el uso que tenemos de la energía eólica. La importancia que tiene de que haya mencionado que Vaca Muerta tiene
255 TCF de recursos, es que Argentina consume entre 1.7 y 1.8 TCF por año, con lo cual pueden ver aquí la inmensa cantidad de recursos disponibles que tenemos para que a nivel regional pueda desarrollarse aún más la transición con el gas como combustible alternativo. Estos recursos también están permitiendo que Argentina se vaya transformando en exportador a través de importantes proyectos de LNG que están en desarrollo, que en su conjunto producirán unas 12 MTPAs, que significan un consumo de 50 millones de metros cúbicos día, y además estos proyectos están generando que se vaya mejorando toda la infraestructura con la construcción de varios gasoductos para el transporte de este gas. Destacar que la exportación tanto del gas natural, ya realizada con éxito a Brasil por empresas como Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol y Total Energies, como la del LNG, están avaladas y protegidas por la Ley de Bases que fue aprobada por el Congreso Nacional en el año 2024. Esta Ley de Bases asegura que se pueda cumplimentar los contratos efectuados a largo plazo en términos de exportación. Bueno. Daniel, entonces, parquéame ahí la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque ya hablaste de manera especial cómo está la Argentina basada su matriz energética y su consumo y su futuro alrededor del gas natural. Y vuelvo más adelante contigo para que hablemos de cómo esto en un entorno político amigable con el empresario logra tener éxito. Vuelvo más adelante contigo porque quiero continuar con el vecindario. Por supuesto. Y voy a pasar ahora a Brasil y quiero preguntarle a Clarisa, dándole la bienvenida a Cartagena, que sé que es tu primera vez por acá. Teniendo en cuenta que Brasil tiene una matriz energética casi igual de limpia a la colombiana, ¿cómo está redefiniendo Brasil el papel del gas natural hacia futuro? Y sobre todo, ¿cómo lo complementa con la expansión de las renovables? Y un poco lo que hablábamos, particularmente los proyectos eólicos del Nordeste, donde están los mayores vientos, pero con los consumos en el sur. ¿Cómo está redefiniendo Brasil su matriz energética? Muchas gracias, Camilo, y también agradezco muchísimo a Luis Estela por la invitación de estar aquí con ese tremendo, estupendo congreso, es primera vez acá y acá en Cartagena también. Y bueno, yo pienso que Brasil nosotros no tenemos una redefinición del gas en la matriz energética, sino que sí una comprensión de que el gas se ha cambiado de un combustible fósil a una molécula que sustenta el sistema de transición energética con estabilidad. Porque esa molécula cumple una función de estabilidad, respaldo y seguridad operativa a toda la expansión eólica y solar en Brasil, sin alterar nuestro carácter que ya es eminentemente limpio de nuestro sistema. Entonces, hoy día la gran oportunidad brasileña que nosotros tenemos es sin duda el presal, el gas asociado que está produciendo ahí, y tenemos números espantosos porque en febrero de 2026 nosotros tuvimos una producción de más de 190 millones de metros cúbicos día de gas natural. Entonces, a la diferencia de Colombia, yo creo que nosotros tenemos el recurso está accesible, pero lo que pasa es que el gobierno está tratando de hacer que parte de este recurso natural esté disponible hacia la industria, hacia los consumidores. Y con eso están proyectando, están programando, el gobierno hizo un montón de proyectos y programas y políticas públicas hacia el gas natural.
Por ejemplo, nosotros tuvimos el gas para emplear, que se llama gas para empregar no Brasil, o sea, la idea es buscar reducir el uso del gas para la producción de petróleo. Es decir, allá tenemos un uso técnico muy importante del gas natural para ampliar la producción de petróleo. Y lo que el gobierno, la Agencia Nacional de Petróleo y la empresa energética de pesquisa energética, lo que están haciendo los estudios, están llevando a nosotros a buscar entender si parte de este gas que es producido no se podría devolver al mercado y dejarlo ahí disponible. Entonces, que ese es uno de los proyectos que tenemos. Lo otro se llama Plan Integrado de Gas Natural y Biometano. Este plan tiene como un objetivo de descarbonizar el propio gas natural. O sea, es de atribuir deberes, atribuir obligaciones hacia las empresas para que también compren y usen el biometano, que es el gas verde. Entonces, ¿Y sabes en qué porcentaje está impulsando el gobierno la mezcla de biometano? no es que estamos aún en la mezcla, el que pasa es que estamos con un mercado del biometano impulsionado por esos proyectos para hacer con que se haga una compra de certificados de biometano. Sí, el GBio, CS, tenemos dos, pero uno de ellos van a ser exigidos para las empresas. Entonces, en suma, yo creo que por síntesis la idea es que el Brasil está dejando de tratar el gas como simple combustible fósil de transición para verlo y tratarlo como una molécula de flexibilidad, competitividad industrial y seguridad de abastecimiento hacia las transiciones, hacia las energías renovables de transición en Brasil. Yo creo que es la idea. Gracias, Clarisa. Doctor Benavides, bienvenido a este Congreso Naturgas nuevamente. Qué placer tenerlo acá. Una pregunta pequeña y la propia del panel. Respecto a la presentación de la Agencia Internacional de Energía, ¿cómo ve ese panorama de Net Zero 2050? Y luego respóndanos, de ser viable ese panorama, ¿cuáles serían los riesgos económicos de una transición acelerada? Muchas gracias. La presentación de la IEA asume que es nuestro deber el llegar a unas ciertas reducciones de gases de efecto invernadero. Pero los problemas que tenemos de corto y mediano plazo en Colombia han cambiado de énfasis. La seguridad energética de la que hablaba Tomás, etcétera. Entonces, pues veo todavía un desbalance. El discurso todavía proviene como si no hubiera pasado nada en el mundo, como si en Colombia no estuviéramos en frente de unas situaciones apremiantes de estrechez en electricidad y en gas, etcétera. Entonces, esa parte la eché de menos, un balanceo con las peculiaridades de Colombia esenciales, no estadísticas. Y segundo, que veo que la justificación, dos de las justificaciones que vi en la penúltima slide provienen de cobeneficios, más que de otra cosa. Entonces, tener reducción de emisiones internas y el otro de salud, etcétera. Entonces, lo cual son importantes, pero yo necesito más que una transición energética, y eso lo podemos hablar después. Necesitamos una política energética que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento del país y que esté subordinada al crecimiento del país y al aumento del bienestar como primera obligación, más que de otra cosa. Esa es la primera pregunta. Entonces veo que hay una necesidad de aterrizar más el informe sobre nuestras necesidades, nuestro contexto específico, y segundo, que veo
que se justifica mucho por cobeneficios, lo cual no está mal, pero es un poco sorprendente ver eso, ¿no? Y la segunda pregunta, Camilo. Sí, y de tener una transición acelerada en un mercado como el colombiano, ¿cuáles serían los riesgos económicos asociados a pasar de un día a otro de un energético a otro? Sí. Voy a hablar un minuto del concepto de transición, siendo prudente hasta donde me da el estilo. La transición se origina en países altamente consumidores, altamente desarrollados, y cuya matriz es fundamentalmente térmica, etcétera. Entonces ahí es natural que descarbonización, que es una cosa distinta a la política energética, le igualan a transición energética, además porque las emisiones no vienen principalmente del sector agrícola. Estamos en el trópico con otras condiciones, el 50 y pico % de lo que tenemos acá en emisiones viene del sector agrícola, forestal y cambio de uso del suelo, etcétera. Entonces nuestras emisiones son pequeñas en tamaño, en per cápita, y hay que hacer lo mejor posible porque no es un ciudadano del mundo y hay que ser responsables, pero no tenemos la plata, ni la capacidad de liderazgo, y los costos de, por ejemplo, eliminar de la faz de la tierra colombiana toda la generación térmica a gas. Hicimos unas cuentas en Fedesarrollo y da 80 billones, ¿no? Ese estudio está publicado en la página web de Fedesarrollo. 80 billones son 8 reformas tributarias. 8 reformas tributarias. Entonces, pues, para una reducción del 3,5% de las emisiones. Entonces, no me da, en una curva de costos marginales de abatimiento no me da. Gracias, doctor Benavides. Antes de saltar a Hugh para que también pueda darnos su visión del gas respecto de la transición a América Latina, quiero preguntarle a Ed, que tiene una visión un poco más colectiva y global del gas natural, ¿cuál es la evolución del gas natural a la luz de la transición recientemente en el mundo? Well, first of all, I have to say thank you very much indeed for inviting me to be part of this event, this fantastic conference. It's been really great listening to the discussions that people have been having on stage, the discussions that we've been having in the halls around here. It's been a great privilege to be here. Secondly, like Hugh, I have to apologize for not having the Spanish and not being able to talk to you in Spanish. Apologies for that. Many thanks to the great translators doing excellent work, making it possible for me to understand what's going on. Third thing I just want to say very quickly, very interesting to be here talking about net zero and the energy transition, which are things we don't talk about at all anymore where I come from. I live in the United States now, and I have to say that debate about net zero, the energy transition, is something you just genuinely do not hear people talking about today. And perhaps we can get into some of the reasons for that and some of the implications of that in a moment. But as I say, I think it's important for people to understand that that's kind of off the agenda in the United States right now. I don't think it will be forever, but certainly it is at the moment. So to your question, in terms of the global perspective, I mean, the way we at Wood Mackenzie think about the global gas market is we talk about it in terms of stronger for longer, in that we think gas demand will be stronger than we had expected, let's say, 5 years ago, and for longer into the future. If you think about the two key hydrocarbons, oil and gas, we see oil demand globally peaking in probably the sort of early to mid-2030s, sometime around then. But we think gas demand will carry on growing globally beyond that, probably to the late 2030s, around 2040, maybe into the early 2040s. And I think there are various reasons for that. There's still a lot of demand and demand growth for gas in industry and for heating. And I think it's also become increasingly clear that it's not that easy to replace gas and its important role in the power system. As Clarissa was saying earlier, gas is a very important complement to renewables, very important for backing up wind and solar. And if you don't have it there, that can cause some real problems. And so I think it's very interesting. Everyone should study what happened in the Iberian Peninsula last year, the blackout that covered the entirety of Spain and Portugal when that grid was very heavily dependent on wind and solar. It's something that
Spain and Portugal both have made great progress on in terms of development of wind and solar, but it has clearly created vulnerabilities. And one of the ways to address those vulnerabilities basically is to have more gas-fired power generation. And so I think where we are is in thinking that, as I say, it's not as easy to move gas out of the energy system as people perhaps thought a few years ago. And a great example of this, again, going to Europe, the European Union had something called its Fit for 55 plan, which was essentially a push to move towards net zero, had a staging post of wanting to reduce greenhouse gas emissions by 55%. That envisaged a cut in European natural gas demand from 2015 levels by 2030 of at least 32%, between 32% and 37%. We're doing the sums now. It looks very likely that, in fact, the reduction in European gas demand over that period will be about 5% only. And this is with, as I say, a lot of political momentum behind it, a lot of broad-based support in the EU for reducing gas demand. And as I say, I think the lesson that that tells you is that it's not that easy. Getting away from gas is hard. Gracias, Ed. Me quedo con ese comentario tuyo de cómo se está también reconfigurando pues, el sistema eléctrico europeo por la alta dependencia de los renovables, y el gas ahí está, pues no sé si disponible, pero va a tener un papel fundamental en los próximos años para recuperar un poco esa matriz. Hugh, pues creo que hemos comentado brevemente el reporte de la Agencia Internacional de Energía. Hay opiniones variadas en este panel, pero pues también me gustaría aprovechar un poco para preguntarte, dentro de la Agencia Internacional de Energía, ¿ven algún rol fundamental como integrador del gas natural? Y de ser así, ¿podrías explicárnoslo? Yep, certainly. Firstly, very valid points, all that have been raised, and I certainly recognize them. I'm just going to put it in a bit more context, firstly, with a few more numbers. So the report was just about Colombia. If I look at the numbers that we have for Central and South America, the more broader Latin America region, in our current policies and stated policy scenario, we have natural gas at total energy supply about 18% at the moment. That remains fairly flat through to 2035, 18% in both of those. And by 2050, doesn't change much. It's between 15 and 17%. So if policies remain as they are, there's not much change in the percentage of gas. If I could just contrast that with our net zero emissions scenario, which is possibly even more ambitious than the one I just presented for Colombia, that is where we model and assume the energy sector reaches net zero emissions by 2050 and keeps global warming to within 1.5 by 2100. For that, gas in the region falls to 10% in 2035 and just 4% in 2050. So it's quite a stark contrast, and suggests that if we are going to move to net zero, undoubtedly gas will play less of a role. There's just no getting away from it. There are still areas, though, that could be the natural gas industry could think about. So there's the issue that you have an existing legacy infrastructure network, for example, heat delivery mechanisms to buildings. You could use those to blend gas in with hydrogen or biomethane and kind of benefit from the sunk costs there. There's also the fact that natural gas can deliver low emissions energy. For example, if there was concerted effort to cut supply chain emissions through methane leaks, etc., and used in combination with carbon capture and underground storage, you can move towards a low emissions energy. And then also there's possibility in some parts of the natural gas industry that you could employ say, depleted natural gas reservoirs for hydrogen storage, assuming that the aquifers don't, for example, contain contaminants that could react with the hydrogen. But we finally recognize that natural gas really is a good story for helping provide the backup for the underlying energy security and resilience
that is also a very important aspect that the IEA works on. You know, we did this report at the request of Colombia following their pledge to meet net zero emissions, so it's kind of one of the advisory roles that we provide to countries, but also we provide advice on meeting energy security needs as well. Gracias, Hugh. Y sí, pensando en que no solo hay reportes acerca de esa aspiración que podemos tener de llegar a net zero, más tarde volvemos y hablamos un poco de infraestructura. Vamos a pasar al segundo bloque de preguntas y se pone más interesante el panel porque ya vamos a hablar de políticas públicas y modelos exitosos. Y empecemos por Colombia, Tomás. ¿Cuáles son los mecanismos de política pública más efectivos para asegurar una transición energética, como se ha hablado todos estos paneles y sesiones, que no comprometa la confiabilidad del sistema energético? Pues mire, Camilo, yo ahí creo que digamos, hay dos grandes fuerzas que empujan la transición energética. Una fuerza es la política pública, ¿no? Es poner restricciones de emisiones, es poner impuestos al carbono, es subsidiar las tecnologías limpias, y en eso ha estado el mundo. La otra gran fuerza de la transición energética es la realidad económica, y es cuál es el costo relativo de los energéticos que tienen altas emisiones versus los energéticos de bajas emisiones. Y por esas dos vías, por una combinación de esas dos vías, es que vamos a terminar haciendo la transición, quizá mucho más por la vía de la tecnología que por la vía de las emisiones, y así lo vemos nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Fíjese que en Colombia teníamos una meta del 20%, luego el gobierno anterior decidió ser más ambicioso y poner una meta del 51%, y tenemos que bajar del 51% a 2030, teníamos que bajar las emisiones a 2030 a 110 millones de toneladas. Y la verdad es que en 110 millones de toneladas. Y lo que pasó es que la meta de 2030, yo no sé si la gente es consciente de esto, el gobierno a finales del año pasado, muy calladamente, mandó dentro del marco del Acuerdo de París la nueva meta, a 2035. Y la meta de 2035 es esencialmente la misma de 2030. ¿Eso qué quiere decir? Que no hemos logrado cumplir, que estamos fracasando en las emisiones. ¿Y por qué estamos fracasando en este tema? Si uno quiere ver la transición, es fundamentalmente un gran proyecto de inversión. Es hacer un montón de inversión para que un montón de energía se produzca, ojalá de manera con menores emisiones. Y el problema es que no estamos pudiendo hacer los proyectos. Entonces, si no somos capaces de sacar adelante los proyectos, pues es muy difícil que podamos hacer la transición. Entonces, fíjese que al final del día la transición en Colombia ha fallado no por un problema de ambición, sino por un problema de coordinación. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de sentar a la gente a la mesa. Aquí la cadena de política pública, yo creo que es muy clara, la cadena de los proyectos es muy clara. La política pública dice a dónde quiere ir, en general cómo quiere que sea la matriz, hacia dónde va a impulsar. El regulador hace la regulación dentro de esa cadena, da las señales, los inversionistas ven esas señales, invierten, sacan los proyectos adelante y la gente tiene su energía. Así es como debería funcionar. Pero estamos fallando en la capacidad de traer suficiente inversión y sobre todo en la capacidad de terminar los proyectos. ¿Y eso por qué está? Y le respondo con esto, cierro, que creo que es el punto de fondo como país que tenemos que resolver. Y es que yo creo que nos quedó mal trazada la línea entre seguridad energética y protección social y ambiental. Creo que nos equivocamos. Y creo que nos toca sentarnos y volver a trazar esa línea. Porque si no hacemos eso, vamos dirigidos en lo que viene en los siguientes años, vamos dirigidos a tener problemas de suministro en Colombia si no trazamos esa línea. Esa es una conversación difícil que hay que tener, pero creo que tenemos que reconocer que discusiones de seguridad del suministro que no teníamos desde los 90 son las que están dominando hoy el panorama energético. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a trazar la línea, volver a asegurarnos que los proyectos se pueden terminar, porque si los proyectos no se terminan, no va a haber transición ni para la seguridad del suministro, ni para la asequibilidad, ni para reducir las emisiones. Gracias, Tomás. Y al menos creo que en lo que se refiere a gas natural, así lo mencionaba Luz Estela en alguna de sus intervenciones en los últimos días, no es la falta de gas, es la incapacidad que tenemos de sacarlo del subsuelo. Y creo que eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor Benavides, ahora que estamos en medio de un proceso electoral y como para ambientar un poco las propuestas para los múltiples candidatos que vienen al debate de esta noche.
cómo deberían los gobiernos balancear subsidios, precios y señales de mercado para incentivar tecnologías de transición sin distorsionar los sistemas que funcionan bien. La ley 142 y la 143 del 94 nacieron con dos pecados originales. El primero fue permitir la integración vertical, que desniveló la cancha, pero era la factibilidad política necesaria, lo mismo que una política de subsidios cruzados para no apelar a los escasos recursos fiscales del presupuesto general de la nación. Ahora, esos subsidios cruzados se han ido desalineando en el tiempo, porque las contribuciones son planas, no crecen, pero los subsidios sí van creciendo. Entonces eso es insostenible financieramente. ¿Qué se requiere? Pues ya la Misión de Transformación Energética en su momento hizo una propuesta de enfocar los subsidios de una manera mucho más inteligente, práctica y que le llegue a los que lo merecen realmente, los que están en pobreza o vulnerabilidad. Entonces esa es la medida de choque que tendría que hacerse para restituir la viabilidad de algunas empresas que son estructuralmente inestables en el corto plazo. Y en el largo plazo se requiere que esas mismas empresas que no tienen viabilidad, incluso con una racionalización de subsidios, tengan un esquema muy diferente de manejo del servicio, con concesiones, etcétera. Y allí creo que eso lo hemos hablado alguna vez también con Tomás, hay problemas de desarrollo económico y no son problemas regulatorios estrictamente, ¿no? Hay regiones en las cuales la mayoría de los usuarios son pobres, son dispersos, consumen poco y no pagan. Esa es la tormenta perfecta para que no sea viable, entonces se requiere una forma inteligente e innovadora de solucionarlo, que pasa por, seguramente sin leyes y sin nada, aplicando de manera innovadora las leyes vigentes para que eso no vuelva a suceder y no tengamos que depender de subsidios crecientes e impagables. Gracias, doctor Benavides. Bueno, pasemos ahora un poco a la región latinoamericana, Ed, y pues yo quisiera preguntarte a ti si hay algún modelo o alguna estrategia exitosa que se haya adoptado en América Latina que pueda servir como referencia para el público y quienes estamos hoy acá en este congreso en materia de gas natural y descarbonización que puedas poner sobre la mesa. Yeah, certainly. I mean, the obvious one, I think, is Argentina, just in terms of when you look at what Argentina's achieved, for all the reasons that Daniel has spelled out so eloquently and effectively. It really is very impressive what has happened there, and it has very much supported the transition, is encouraging movement towards a lower carbon economy, and is potentially then having the ability to do that for the wider region as well. So if you wanted to look at other countries beyond Latin America, there are also examples. Yes. I mean, I would look certainly to, as I say, the country I live in, the United States, which has had remarkable success, obviously, in terms of its oil and gas industry, and has also actually cut emissions at the same time. If you look at what's happened to the US carbon dioxide emissions from energy have gone down by 20% over period 2007 to 2025, at a time when emissions globally have been rising. And why has that happened? The answer really is one word: it's fracking. It's because there has been so much, in particular, so much natural gas unlocked at a very low cost in the United States. It's made it possible to displace coal for power generation. And so you've had that big shift, which is, and as is well known, natural gas has significantly lower associated emissions when you burn it for power than coal does. And so that shift away from coal and towards gas has been very positive for the US. So again, not a Latin American example, but a nearby example, I think, which I think is very instructive in terms of what's possible in terms of using gas to support a transition and a move towards lower emissions. Gracias, Eddie. Aunque pareciera, es el panel de la transición energética, la palabra más recurrente entre Ed y Daniel es fracking, ¿no? Entonces, quiero continuar contigo, Daniel.
¿Cómo se han adaptado las empresas y la demanda en la Argentina a las nuevas exigencias regulatorias frente al fracking y la transición energética? Y me gustaría también un poco que nos contaras de algunos modelos exitosos, tal vez algo diferente a lo que nos han hablado acá del RIGI y otros elementos de la política pública que ha implementado Milei. Bueno, a ver, a raíz de la explotación de Vaca Muerta, nosotros hemos tenido la posibilidad de contar con operadoras de primera línea a nivel internacional, con lo cual ya estas operadoras, como es el caso de Exxon, Shell, Total Energy, ya han llegado a la Argentina con una filosofía, estaban acostumbrados a tratar con este tipo de regulaciones. De hecho, la mayoría de ellas, fíjate que han pasado a llamarse empresas de energía, no empresas petroleras. Así que, bueno, y por el lado de lo que han sido las regulaciones, afortunadamente, en estos últimos 15 años, desde que se está explotando el fracking en el país, con sus más y sus menos, en algunos momentos más, otros menos, siempre ha habido una participación público-privada importante. Dentro de lo público hay que destacar sobre todo las autoridades de los gobiernos provinciales, y dentro de lo privado a las operadoras, sobre todo las que operan en el play de Vaca Muerta. Hemos podido trabajar muy en conjunto para el establecimiento de normas y de regulaciones que no afecten los costos y que puedan de alguna manera impedir el desarrollo de esos activos. Así que creo que esta acción público-privada que menciono es muy importante dentro de lo que son las actuaciones de la administración actual. Dicho sea de paso, es una administración que está muy ávida por el ingreso de dólares, porque realmente la situación en la Argentina no había quedado del todo bien, vamos a decirlo, con lo cual ellos están viendo que no es únicamente el agro el sector que puede aportar el ingreso de dólares al país, sino que la energía se está transformando en un elemento clave. De ahí que se hayan implementado un montón de sistemas, como ha sido el RIGI, que mencionabas vos recién. El RIGI es un sistema que ya fue mencionado esta mañana, que es un régimen de incentivo a grandes inversiones. Todo lo que está pasando en Vaca Muerta, todo lo que está pasando para la exportación de petróleo, para la exportación de LNG, todo eso son inversiones monstruosas. Con lo cual, el gobierno lo que está haciendo es realmente mostrar una paciencia, vamos a llamarlo, para que todas las operadoras puedan conseguir sus inversiones para llevar adelante todos estos proyectos. Y por otro lado del gobierno, seguir tratando de implementar este tipo de sistemas, como fue en su momento el Plan Gas, allá hace muchos años, que está por terminar ahora, así que vamos a ver con qué vamos a continuar. Pero bien, yo creo que lo importante es que hay un equilibrio público-privado muy importante y que va a continuar así. Clave la estrategia público-privada en el éxito de cualquier sector productivo en una economía. Clarisa, hablemos un poco de los cuellos de botella que tiene Brasil para acelerar su transición basada en energías renovables y en el uso de gas natural. Hablábamos de la transmisión. El presidente Lula también tomó la decisión de realizar actividades de exploración y producción, no, más bien el gobierno asignó licencias ambientales para la actividad exploratoria en la Amazonía, lo cual demuestra que los cuellos de botella se destraban y con data y ciencia pues se pueden hacer actividades extractivas. ¿Qué otros cuellos de botella tiene Brasil hoy día?
estaba... Ah, sí, gracias. Yo estaba escuchando a Tomás respecto a los problemas que nosotros tenemos y también a Guido, que ha hablado en panel anterior al nuestro. Y nosotros tenemos todo el mismo problema. Si no es exactamente el mismo, son como, si no son hermanos, son como primos. Pero en la América Latina los cuellos de botella son siempre muy parecidos. Perdón. No, eso es para decir que menos en Argentina. Sí, claro. Perdón. Eso quería decirle. Aprendido. Bueno, uno de los primeros problemas que tenemos es de la infraestructura. Porque en Brasil nosotros tenemos como 26 estados que no están dentro de la malla de nuestros gasoductos. Entonces, solo 10 de nosotros es que estamos abastecidos por esa malla. Entonces, en un primer cuello de botella que es muy significativo la cuestión en infraestructura. A pesar que por los programas de gobierno que están echando a andar, hay inversiones importantes que se vienen en los próximos años, como el proyecto de presal. Tenemos la construcción del gasoducto que se llama Raya, que está siendo construido allá. Un otro proyecto grande que tenemos es el de Sergipe, Aguas Profundas, que es en el nordeste del país, que también está siendo capitaneado por Petrobras. Y también la construcción del terminal de GLP en Ceape. Pero esos proyectos no son suficientes para el tema de la cuestión de infraestructura que tenemos. El segundo cuello de botella es económico, porque el gas en Brasil, los precios son muy altos, siguen caros, porque nosotros tenemos la paridad con los precios del Hub Henry y en Brent. Entonces también tenemos el desafío de ofrecer la molécula de gas a nuestro mercado a precios que sean más asequibles, que no están en este momento. El tercer cuello de botella que tenemos es del lado electroenergético, porque también tenemos el desafío de mantener la sustentabilidad del sistema con la molécula del gas. Y por último, el problema regulatorio e institucional que nosotros tenemos allá con la Agencia Nacional de Petróleo. Ellos también están tratando de hacer los proyectos de gobierno que se vuelvan realidad. Entonces, es también una cuestión de gobernanza federativa, capacidad de coordinación y de garantizar la competencia cada vez más grande en el mercado. Gracias, Clarisa. Hugh, mencionaba Clarisa que uno de los cuellos de botella y que también pasa en nuestro país pues es la infraestructura y cómo esa infraestructura permite que más centros de consumo se beneficien del acceso al gas natural. Y quisiera preguntarte si la Agencia Internacional de Energía ha emitido recomendaciones para el desarrollo de infraestructura de gas en países que buscan avanzar hacia sistemas energéticos más limpios sin sacrificar esa resiliencia. Yeah, thank you. So I think I touched in my previous answer on a few of the infrastructure points, but just a few other points to make in addition, especially with regards to the resilience angle, which I think is being brought even more sharply into focus at the moment by recent events, especially in zones of conflict. And I'm going to draw on the IEA's executive director because resilience is so much linked to security. He has 3 golden rules for security: diversification, predictability, and cooperation. And it's that first one, diversification, that I think is where natural gas can support best to have a diversified energy mix. It's essential really for having dispatchable energy supply when you have an increasing amount of variable renewable energy, and especially in light of ongoing
modifications of risks such as from natural hazards, weather, climate change effects. I know that's especially stark in Colombia, where you have so much hydropower. And I think our numbers in the report show that over the past decades, the amount of electricity provided by hydropower is about 67%, 2/3. But if you look at the variations from the El Nino, La Nina effects, it swings by about 10 percentage points, so it's quite considerable. So a few specific ways to think about with this to ensure resilience and thinking of the infrastructure component. Natural gas can certainly be used to support power system flexibility. So it does this activity. It doesn't directly reduce emissions, but it rather changes its operating profile, and that can help incorporate the integration of renewables, and so you get that more diversified mix. Secondly, there's the angle that it can help with energy access even. There can be some situations in densely populated areas, in developing economies, where the infrastructure and the industrial demand align. Natural gas can play an effective role in areas such as through providing a clean cooking fuel. So it doesn't necessarily reduce emissions, that approach, but it's an important part of meeting social economic development goals and to boost a country's resilience. And then finally, the other point I wanted to make was that natural gas can act as a balancer to these changing risk profiles as we move to a cleaner energy system. So I mentioned in the report that the grid network would need to double. When you do that, you're really changing the profile, the vulnerability and the exposure of the energy system. So if you look in the report, you'll see one piece of analysis we have is the exposure to wildfire risk. Obviously, if you have a much bigger grid network, then you're really shifting that exposure to that particular specific risk there. So having the existing legacy natural gas infrastructure in place can effectively act as a hedge against some of these new risks that you could be having the system evolve to. Gracias, Hugh. Y qué bueno que mencionas lo del acceso a la energía y la cocina limpia, que es una traducción casi que literal, porque en Colombia aún persisten los retos en materia de acceso al gas natural, aún siendo, y en ese sentido sí puedo sacar pecho por Colombia, un par de puntos porcentuales en mayor cobertura que la Argentina, en América Latina, casi 70 contra un 65% de cobertura contra Argentina. Aún tenemos 1.4 millones de hogares que no tienen acceso al gas natural y ahí esos ejemplos de apoyo y de recomendaciones de impulso a la infraestructura que hace la Agencia Internacional de Energía son muy buenos para los hacedores de política pública en nuestro país. Nos quedan un par de minutos y creo que vamos a hacer la última ronda de preguntas para que cada uno se tome un minuto en responder. En el contexto de crecientes tensiones geopolíticas, y lo mencionaba Eric también esta mañana durante su moderación, hace 2 semanas, Tomás, no hace un mes que estamos en CERAWeek, pues la conversación giró alrededor de un solo tema, seguridad energética, y todos los países están enfocados en cómo garantizar su seguridad energética. Lo que me lleva pues a preguntarles a ustedes si es que el concepto de transición ha quedado borrado de nuestras mentes, de nuestros imaginarios, si es que acaso la administración Trump, como lo decía Ed, nos ha impuesto el concepto de dominio energético. Y pues abro el debate. ¿Quién quiere participar primero? Ed. Yes, and I mean, here we are now. We are in the second serious energy crisis of the past 4 years. First one caused by Russia's invasion of Ukraine, now by the war in Iran. And experience is the best teacher, they say. I think it's really important we learn from this. I think the lesson we learned from the 2022 crisis was that LNG is vital to the world. LNG played a really crucial role in Europe in replacing lost Russian gas supply. It kept the lights on, saved lives, saved jobs in Europe. What we're now learning, though, is LNG has its drawbacks
because it is a global market, and when you have a shock in one part of the world, everywhere it gets affected. And if you're reliant on LNG, you are exposed to global market prices, and that can create a risk where, here in Latin America, an event over the other side of the world has real significance. And so the bottom line for me is that although LNG has an important role to play, it's best not to have to rely on it. If you can produce your own resources, either locally in the region or domestically in your own country, that's the best way to do it. There's a very nice analogy I heard from a Chinese gas executive recently. He said, LNG is to pipeline gas what bottled water is to tap water. In other words, right? There's no alternative to having the bottled water, take the bottled water, that's fine, because it's better than no water. But if your tap water is clean and you can drink it, that's the best way to go. And I think that's a really good image to think about it, that as you say, that pipeline gas, the tap water is always best if you can get it. A veces es muy difícil explicar con tanta facilidad los conceptos energéticos. Ese lo vamos a notar porque el de la botella de agua versus el agua de la llave está muy bueno. Tomás, que quería saltar. Sí, pues yo creo, Camilo, que sí ha cambiado el tema de la transición. ¿Y por qué? Porque si uno se va a la era de Obama o se va a la era de Biden, la transición energética se trataba de las emisiones, de reducir las emisiones. Si uno va al mundo de Trump, lo que ha pasado con la transición es que la base ya no son las emisiones, sino es la geopolítica. Y la geopolítica quiere decir seguridad en el suministro. ¿Por qué? Nos contaba Carlos Pascual que hubo un día, el año pasado tal vez fue un día, en que China, en medio de las tensiones comerciales, suspendió el suministro de unos minerales críticos a Estados Unidos. Y creo que fue Ford la compañía que tuvo que parar por unos días la producción de uno de sus vehículos. Eso es la materialización de un problema de seguridad energética desde el punto de vista geopolítico. Entonces los países ya no están hoy, siento yo, optimizando sus emisiones, sino lo que están haciendo es maximizando su seguridad del suministro para proteger la seguridad industrial, para proteger la autonomía, están desarrollando sus recursos. Yo creo que ese es el cambio grande que estamos viendo. Y fíjese que cuando uno piensa la transición así, lo que tenemos ya no es una carrera por reducir las emisiones, sino una carrera por la autonomía y la seguridad. Y uno piensa en que está Estados Unidos está protegiendo la industria y la competitividad. Europa está protegiendo su dependencia externa y los temas ambientales. China, el dominio tecnológico. Y Latinoamérica está mirando cómo navega lo fiscal y el desarrollo. Entonces estamos en eso ahorita, yo creo que eso es lo que domina la transición. Gracias, Tomás. Daniel. No, bueno, gracias. No, yo un poco lo que quería comentar es que lo que vemos es que hay una redefinición del concepto de transición. No se trata que se haya abandonado, sino que da la sensación que hay un desplazamiento del eje conceptual de la cosa. Hoy, como ya hablamos en su oportunidad y se vio en el último CERAWeek, el tema era la seguridad energética. Pero también Estados Unidos, sobre todo, está poniendo sobre la mesa la soberanía nacional, la competitividad económica y la geopolítica, sobre todo para países asiáticos con el LNG. Creo que este paradigma que se ha modificado tanto de lo que era la descarbonización acelerada a ser hoy en día un paradigma geopolítico, es lo que nos tiene que a nosotros hacer actuar en consecuencia. No sé si estamos tan de acuerdo en que la reducción de emisiones tiene que ser lo económicamente posible y factible. Creo que no hay que dejar de trabajar en eso, sobre todo en aquellas cosas que nosotros podemos actuar, como es el flaring, como es el tema de las de emisiones fugitivas, implementando proyectos de leak detection and repair. Ese tipo de cosas creo que no hay que abandonarlas. Gracias, Daniel. Clarisa. Gracias. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la transición está siendo reordenada
bajo la idea de la seguridad energética. Y los estudios de FGV Energía, donde trabajo yo y están disponibles en site, dice que todavía este nuevo contexto puede representar una oportunidad hacia el Brasil y también la América Latina, sobre todo también trayendo un tema que es de la integración en Latinoamérica respecto a la producción de energía y cómo podemos juntarnos otra vez y hacer como Guido habló, como una nueva ola de integración energética. Así que me sumo a esas voces. Gracias, Larissa. Gracias. Doctor Benavides. Los choques de mediana y baja frecuencia, pero de gran intensidad en precios y cantidades de energía, en el lado de los hidrocarburos son totalmente políticos y en el lado de las otras fuentes son muy influenciadas por el clima. El cambio climático afecta a los regímenes de lluvias, etcétera. Entonces, siempre habrá presidentes y jefes de Estado que van en el mundo a cambiar esto, en el primero de los casos, y el deber de un país es transitar a una forma de planificar que incorpore más activamente la gestión de riesgos para cualquier tipo de presidentes que se vengan, planificar a más de 30 años, y eso requiere una visión muy diferente de lo que significa resiliencia, lo que significa qué tanto más de capacidad instalada, qué tanto más de redes, qué tanto más de baterías, qué tanto más de una serie de fuentes se deben adicionar y a tener un trade-off explícito entre el mínimo costo clásico y la seguridad. Eso no se ha hecho todavía de manera clara y es una tarea por cumplir. Y Colombia pues tiene la oportunidad de hacerlo. Gracias, Hugh. Yeah, well, I mean, there's no doubt that the geopolitics of energy have been profoundly transformed over recent events, and I'm sure there'll be many more evolutions and revelations as we go along. But I think one of the key points is, as we've already talked about, is that aspect of resilience and security is becoming more sharply into focus. It's not just natural hazards that are touched on, it's also malicious attacks that obviously are happening, and also other aspects like cybersecurity. And how these risks are assessed and measured, devised to make a more resilient sector needs to be through a holistic approach. Each country has its own unique risk profile, and that's where the IEA can help. And indeed, we are developing and expanding on our work. But I'll just leave one final point. I mentioned diversification is an important part of security, and I do think there is possibly a role that the gas industry can play in defending natural gas to be part of a resilient and secure energy system. Excelente conclusión. Muchísimas gracias por estar aquí en el Congreso Naturgas 2026.